¿Qué tal? Buenas noches aquí en España, buenas tardes ahí en Latinoamérica. En primer lugar, quería agradecer a Felipe Granados y a Ana Prieto la oportunidad que me han dado de poder transmitirles mis apreciaciones y mis conocimientos de un tema. Y que nos hayan invitado a al Congreso de Salud y Libertad, que pienso que es una obligación y una devoción el poder transmitir al resto de compañeros y gente en general, pacientes, otras nuevas formas de curar, otras formas nuevas de quitarle sufrimiento al ser humano. Pienso que es muy importante para nosotros el poder estar cada día de una manera o de otra buscando nuevas terapias para nuestros pacientes, dado que lo que le contamina al paciente, lo que le enferma, cada vez es más agresivo. O sea, tenemos un ambiente, una comida, un tema emocional que cada vez al paciente le está disminuyendo sus capacidades, sobre todo a nivel energético, y a partir de ahí prácticamente, o sea, cada día es una enfermedad, cada día es un síntoma, o sea, el paciente termina por no entender. Y acude a muchos especialistas intentando que alguien le comprenda de la manera que le deberíamos de comprender nosotros. ¿Y cómo le comprendemos nosotros? Viéndolo como un todo, como lo que somos, ¿no? Que somos mental, emocional, físico, químico, sexual, religioso. Todo ese tipo de cosas es el ser humano. Por tanto, a todo ese tipo de cosas tenemos que acudir para poder regular, que es al final, por lo menos nuestra terapia lo que hace ni da ni quita absolutamente nada, lo que hace es regular. Ya sabemos que el organismo emite en un rango de frecuencias que cuando se altera, ese órgano o ese sistema no funciona adecuadamente. Y por tanto llegamos con un aparato que lo que hace es regular esa frecuencia muy precisa, no un tipo de frecuencia de alta o baja intensidad, no, es una frecuencia tremendamente precisa para poder regular ese órgano. Todos entendemos que cuando vamos a otro tipo de especialistas nos ve esas frecuencias, la frecuencia cardíaca, las frecuencias cerebrales. Entonces, ¿por qué nos es tan difícil entender que con una frecuencia muy precisa vamos a poder curar una hernia, una ciática en una tarde? No sé, la experiencia que nosotros estamos teniendo es tan rica en cuanto a poder ayudar a la gente muy rápido. O sea, en una tarde podemos quitar un dolor de la regla, un síndrome premenstrual. Para la mujer eso es un logro, me parece inmenso. Estamos, según nuestra experiencia, que estamos tratando diabetes tipo 2, fibromialgia, en fin, prácticamente todas las patologías. Tenemos unos éxitos realmente espectaculares. Siempre hay un paciente que por X razones necesita algo más de terapia, pero conseguimos por lo menos darle el impulso para que el paciente empiece a cambiar un poco su vida y empiece a cambiar sus hábitos y su forma de comer y de entender la vida. Y por tanto, usamos este tipo de cosas. Le voy a dar una pequeña introducción un poco para que comprendamos el por qué el ser humano necesita de este tipo de terapias. Porque somos energía y somos biomagnetismo y somos lo que somos, y por tanto tenemos la obligación de poderlo corregir. Hoy en día, la energética encuentra su explicación en la medicina occidental, a través de la neurofisiología. La energía es, de hecho, una corriente eléctrica que circula a través del cuerpo. Eso está claro. Que siempre nos han acusado de que la energía, de que quien maneja energía somos poco menos que primos del demonio, y cuando la realidad es que no hay otra cosa primero nada más que la energía, y a partir de ahí empezamos otro tipo de cosas. Esta corriente se debe a los intercambios celulares, la bomba sodio-potasio, que provocan una diferencia de potencial de la membrana del orden de 60 milivoltios. Así, a la parte de la tensión eléctrica de la membrana y la radiación láser de su ADN, la célula es al mismo tiempo receptora y emisora de ondas electromagnéticas. Y un lenguaje intercelular bajo formas de ondas electromagnéticas. Permite mantener el organismo en equilibrio y, por tanto, en buena salud. Si no, ¿cómo pensamos que cuando yo le hago un pinchazo a mi sistema,
¿Cómo llega la orden al cerebro? De que me estoy quemando y tengo que apartar la mano. Hemos dicho siempre que es a través del sistema nervioso, que lo es, pero también por esa comunicación célula-célula, que es como se comunica la célula, con una frecuencia. No se comunica en plan... O sea, la comunicación es una frecuencia muy precisa, célula, y cada célula de cada sistema no es lo mismo el mensaje celular o la información celular de una célula de corazón que una del hígado. Cada una emite, a pesar de que todas las células del organismo tienen toda la información de todo lo que es el ser humano y de toda su capacidad, incluso de la herencia que traemos de nuestros ancestros, todo eso es capaz en una célula. Lo que hacemos es volver a repolarizar esa célula que está en baja intensidad o darle la frecuencia que necesita, y si es una célula vieja, el organismo lo que hace es lo normal que hace, la renovación celular cada X tiempo. A lo mejor adelantamos esa renovación para poder coger una célula nueva y el ser humano entiende perfectamente que si va a un neurólogo le medirá la frecuencia de su cerebro, o al cardiólogo las frecuencias cardíacas, o al hacer un estremiograma la frecuencia de músculo. Pues bueno, con esa misma comprensión deberíamos entender que el ser humano emite frecuencias en todos sus órganos y sistemas. Realmente el organismo tiene dos sistemas de comunicación. El de base química, que es el de base eléctrica, y el primero es el sistema endocrino. Las señales que emite son de información, mensajes, son las hormonas que se transmiten a través de canales de información, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, tubo neural, etc., alcanzando los órganos diana o afectores. Y el segundo sistema de comunicación es el sistema nervioso. Las señales son electromagnéticas y poseen una red de distribución que se asienta sobre las células neuronales, alcanzando músculos, corazones, glándulas, sistemas y absolutamente todos los órganos del organismo. Y colabora mutuamente desde sus orígenes en perfecta armonía cronobiológica. Por eso también sabemos que cada órgano y cada sistema no está permanentemente al 100%. O sea, sería un agotamiento inmenso para el organismo. Cada órgano tiene sus horas de máximo pico de acción y de descanso. O sea, ya sabemos que el organismo funciona como con 15 minutos de absorción y 15 minutos de expansión. Entonces, no podemos estar pretendiendo curar todos los órganos y todos los sistemas al mismo tiempo, porque cada uno tiene su hora, digamos, a pesar de que con los campos magnéticos actuamos a nivel de esa regeneración del potencial que tiene que tener la célula. Muy bien, el biomagnetismo nació de una idea: entender que el cuerpo humano es un enorme campo vibratorio, el mismo compuesto de millares de campos vibratorios específicos a cada función. La patología, la enfermedad, es decir, la manifestación, son solo la expresión de desequilibrio vibratorio particular, instalado progresivamente o de repente. Y a continuación de errores alimentarios, que es al final por lo que el ser humano se enferma, los errores alimentarios y la forma de pensar. Esos errores alimentarios nos va a alterar un órgano o un sistema que nos va a hacer ese mismo órgano, nos va a permitir tener un pensamiento negativo o un pensamiento diferente a lo que es la salud. Entonces, es un método de tipo informador, destinado a reequilibrar las consecuencias y las causas que han empujado al organismo a manifestarse: dolor, manchas rojas, contracturas, hinchazón y demás. Y uno de los principios utilizados es la ley de resonancia. La salud es equilibrio, el cual puede ser fácilmente alterado, ya que somos un sistema oscilante y frágil, por falta de armonía en nuestra forma de vivir, por los hábitos erróneos, algunos aprendidos y otros instalados desde años, que nosotros seguimos haciéndolo como bueno y no es bueno para nuestra salud. Por lo que es entonces por lo que se desarrollan nuestras patologías. De hecho, somos bioenergética, no bioquímica. Porque primero, no se produce ningún enlace químico si no hay energía. Entonces, primero somos energía y a partir de ahí se desarrolla y eso, todo ese mundo mágico que es la bioquímica. Las funciones bioquímicas serán, por tanto, correctas si los impulsos energéticos que propician los enlaces son los correctos. Es imprescindible energía para formación de músculos y proteínas. Somos seres infrarrojos que irradiamos energía
hacia afuera en una banda que oscila entre los 10 y 40 metros. Por eso no nos ven los detectores infrarrojos. Irradiamos esa energía para protegernos de factores medioambientales y climáticos, frío, viento, humedad, etc. El campo energético se perturba por la gran cantidad de contaminación electromagnética que hay en nuestro alrededor. Las ondas cerebrales emiten en 7,8, curiosamente, el mismo ciclo que descubrió Schumann, que emitía 7,8, lo mismo que nuestro rinocéfalo. A pesar de que ahora, con todos estos cambios climáticos y demás, la Tierra está emitiendo en 11, 13 hercios y nuestro cerebro sigue emitiendo en 7,8. O sea, entonces ya no estamos con los pies en la Tierra, como dirían nuestros abuelos, ¿no? O sea, estamos fuera de la armonía con la naturaleza y con el universo, que es lo que estamos tratando de hacer. Y ya que los cambios que se refiere la resonancia Schumann están afectando a las relaciones humanas, a los patrones del sueño, a los patrones de conducta, la habilidad corporal para regular nuestro sistema inmune, la percepción del tiempo. O sea, estamos viviendo un proceso de iniciación que está preparándose para aceptar cambios tremendos dentro de nuestro cuerpo. O sea, nos va a ser muy difícil adaptarnos a los tiempos futuros que vienen de cambios de todos los colores si no estamos perfectamente equilibrados. Y esa es una realidad que tenemos que tener en cuenta y transmitírselo a nuestros pacientes, porque va a ser un progreso de muchas alteraciones emocionales, energéticas y a través de esos cambios en nuestro entorno vamos a empezar a tener mucho tipo de patología que va a ser muy difícil con los sistemas antiguos que teníamos de poderles ayudar. Una célula normal tiene un potencial de aproximadamente 90 milivoltios. Esa es la condición normal. El ser humano está en una condición normalmente inflamatoria, que se aproxima a 120 milivoltios. Y en una condición degenerativa que aproximadamente tiene 30 milivoltios. O sea, quiere decir, la célula está despolarizada o sobrecargada o disminuida. Y por tanto no va a poder hacer los enlaces eléctricos y bioquímicos que se espera de las miles y millones de funciones que hacen a cada segundo. Lo que hacemos con la terapia de campos magnéticos pulsados es que penetramos en esa célula e incrementamos el intercambio iónico, normalizando la circulación y aumenta la utilización de oxígeno a la célula. Usamos un aparato que es el generador de frecuencias inteligentes pulsadas. O sea, campos magnéticos pulsados en tramos de impulsos. O sea, para dejar descansar la célula entre tramos para que no agotarlo. Son frecuencias con biomagnetismo y no con electromagnetismo. O sea, necesitamos electricidad para poder arrancar el aparato y en el último extremo, en el emisor, tenemos una ferritina que se queda con el electromagnetismo y nos permite usar el biomagnetismo. Es con lo que trabajamos y con lo que repolarizamos y conseguimos esos éxitos tan espectaculares. Entonces, repetimos, son frecuencias con biomagnetismo y no con electromagnetismo, lo cual es muy importante para no producir alteraciones en la membrana celular. La información se transmite en trenes de impulsos sobre frecuencias muy precisas, con una polaridad. Entre las particularidades del aparato es que el tiempo de descanso entre cada impulso es largo, lo cual permite que no haya saturación celular. La potencia energética más o menos utilizada, estamos hablando de 0,5 vatios, o sea, muchísimo menos que un teléfono. O sea, porque claro, lo primero que tenemos que hacer es el primer código deontológico del médico, es primero no hacer daño. Que eso hoy día es lo que no se lleva, pero nosotros tenemos que abogar por todo ese tema. Primero no hacer daño y a partir de ahí una desintoxicación, que es lo que normalmente hacemos, y es difícil que cualquier patología nos haga daño. Pero insisto, primero desintoxicar. Segundo, desintoxicar mente y cuerpo. Y una desintoxicación no vale lo que hace la gente de que me paso 3 días sin comer. No. O sea, las toxinas están, digamos, fuera de órganos importantes hasta un tiempo, porque el organismo es muy sabio y nos lo va a apartar a la grasa parda u otros sistemas. Si nosotros ponemos en marcha el proceso de desintoxicación, esas toxinas van a pasar al torrente sanguíneo. Si en ese momento paramos la desintoxicación, lo tenemos más contaminado que hace 3 días, porque ahora la contaminación sí que está en la sangre, hasta que el organismo lo procesa, lo filtra y lo expulsa a través de la orina, del sudor, de las heces y demás. O sea,
Entonces, atención con hacer ese tipo de desintoxicación casera porque a lo mejor no está bien hecho. Acuda a un profesional que es el que le va a poder es decir, le va a poder asesorar, depende de su grupo sanguíneo, depende de su estado emocional, depende de su alteración en ese momento. Y entonces sí que estará dirigido a sanar. Porque si no, de la otra manera sí que podemos tener, primero, que no salgan bien las cosas y el paciente se va a desilusionar. Y entonces no tenemos, todo lo que hemos hecho no sirve para nada. Ni es bueno para el paciente ni es bueno para nosotros tampoco. Entonces, el cuerpo es de energía y la visión que tenemos de él como de una estructura de carne y hueso es solo la representación que nuestro cerebro hace de las señales que recibe de nuestro aparato perceptual. La forma, el color, el olor, el sabor de nuestro cuerpo no son solo representaciones virtuales de nuestro cerebro en estas señales, del mismo modo que nuestra televisión recibe señales radioeléctricas que transforma en imágenes y sonidos. Toda la energía de la naturaleza electromagnética, toda la energía es de naturaleza electromagnética. Todos los átomos, los productos químicos y las células producen campos electromagnéticos. Cada órgano del cuerpo que reproduce el campo bioelectromagnético. La ciencia ha demostrado que nuestros cuerpos realmente proyectan sus propios campos magnéticos. Y de los 70 billones de células en el cuerpo se comunican a través de las frecuencias electromagnéticas. Eso está más que demostrado con todos los científicos. Hay varios premios Nobel que están muy involucrados en esta nueva forma de ver al ser humano. Y entonces están estudiando el por qué un animal es capaz, sin GPS y sin brújula, de llegar a África en la migración. Lo han estudiado y ya saben que tiene su pineal tiene una magnetita que es la que le comunica y le conecta con el campo magnético de la Tierra y le permite hacer una migración a un punto determinado. O sea, hay una comunicación tierra y organismo a nivel energético. Y es por eso por lo que ellos se comunican y son capaces de hacer ese tipo de cosas. Entonces, nada sucede en el cuerpo sin un intercambio electromagnético. Cuando la actividad electromagnética del cuerpo sea pequeña o no exista, la vida tampoco va a poder existir. Hace ya algunos años el descubrimiento de la medicina cuántica nos ha permitido obtener una nueva visión de los intercambios celulares, es decir, entreverlos como simples intercambios bioquímicos. Pero ahora se empieza a hablar cada vez más de campos biomagnéticos, de rítmica, de resonancia. Siendo la frecuencia individualizada y precisa que estábamos comentando antes, un tratamiento altamente eficaz y novedoso. O sea, estamos consiguiendo cosas que, por lo menos a nuestro nivel, con otras técnicas que hemos usado, 5.000 técnicas, no lo hemos conseguido. Ni en rapidez, ni en resultados globales para el paciente y duraderos. Si el paciente continúa con ese tipo de dieta y ese tipo de pensamiento positivo y demás, el tratamiento es permanente. O sea, no es un tratamiento que al final siempre hay que repetirlo porque el paciente siempre vuelve a cometer los mismos errores y por tanto hay que volver a repasar otra vez hasta que el ser humano sea consciente de los errores que está cometiendo. Hoy ya es anticuado pensar que solo se debe tener en cuenta el concepto bioquímico de los mecanismos biológicos para estudiar los fenómenos de la vida. El generador de campos magnéticos permite al terapeuta no solo tratar las consecuencias, sino el origen, la aparición de una patología, ya que el terapeuta maneja una sola frecuencia en trenes de impulsos distinto para cada uno de dicha patología, de cada órgano o de cada malestar que tenga el paciente y de cada sistema. Algo que le convierte en muy preciso y en un procedimiento de orden natural, físico y externo. Las interacciones electromagnéticas son sin duda lo más importante para los seres vivos. Ellas siempre regulan todas las actividades de la célula. Esta terapia estimula el biocampo del hombre y su estimulación está basada en el efecto de la resonancia magnética. Un campo magnético pulsativo, como lo descubrió S.P. Sicto, entre otros, concluyeron que cada célula de cada organismo vivo puede ser considerada como una fuente de la bomba electromagnética. La magnetorecepción humana es irrefutable, o sea, percibimos cosas difíciles de entender y eso que estamos perdiendo es lo que estamos diciendo. El ser humano está empezando a usar el GPS, las brújulas, los mapas
y está impidiendo esa magnetorrecepción que teníamos de origen. Este hombre hizo el asombroso descubrimiento de encontrar magnetita en nuestros tejidos, tomando de cerebros humanos, pero que ahora ya también sabemos que está en cada célula de cada órgano, de cada sistema. Sí que hay partículas de magnetita en nanopartículas. Es de lo que hacemos esa comunicación celular, magnético-celular. La mayoría de los materiales encontrados en los organismos no son magnéticos, diamagnéticos y paramagnéticos. Sin embargo, también existen materiales ferromagnéticos, como la magnetita, que podía interactuar hasta 1 millón de veces más fuerte que un campo magnético externo. Luego se dispusieron a sondear los cerebros vivos como para detectar cualquier señal que pudiera estar relacionado con la magnetorrecepción. Esta nueva evidencia de una capacidad magnetosensorial humana implica que nuestros primeros ancestros, los primeros incluso, los cazadores-recolectores, nuestros descendientes relativamente más recientes, tuvieron acceso a la magnetorrecepción, por eso pudieron vivir sin GPS y sin mapas como estamos nosotros. Que nosotros lo estamos perdiendo por falta precisamente de ese uso. Las manifestaciones de la vida sobre el planeta tiene su origen en la fuerza electromagnética, y los campos electromagnéticos que existen en el hombre son la base del biomagnetismo. Por eso deberíamos de seguir insistiendo en seguir investigando, como llevamos años, para poder seguir ayudando a nuestros pacientes. Nosotros estamos teniendo mucho éxito en patologías realmente difíciles de manejar antiguamente con otros sistemas que teníamos, y estamos consiguiendo realmente éxitos espectaculares. Fibromialgia, artritis, diabetes tipo 2, ciáticas. A nivel estético, claro, si regulamos, ya sabemos que cada órgano maneja un tipo de emoción, ¿no? Si ese señor que ha tenido una rabia, un coraje, un resentimiento que ha alterado su hígado, si nadie le ha enseñado a cómo quitarlo, él va a estar en esa angustia y en esa absolutamente todo el día, ¿no? Su hígado, que tiene un volumen de 1,5 kg, se va a quedar aquí. El hígado, que para mí es un órgano básico en cuanto al montón de funciones que hace, ¿cómo va a hacer la función si su hígado está aquí? O sea, llegamos con el aparato y en media hora regulamos y el paciente hace como un suspiro, como quiere decir, vuelvo otra vez a tener. Bueno, pues con la misma, todos los órganos y todos los sistemas funcionan exactamente igual. Si le damos demasiadas vueltas a las cosas, vamos a tener un problema con nuestro bazo y no nos va a dejar ni pensar coherentemente, ni tener una mente clara. Si no masticamos, vamos a alterar la vesícula biliar, la cual es la que nos da el coraje y las ganas de hacer cosas. Entonces, cada emoción lo que hace al ser humano es limitarle. Limitarle de una manera física y limitarle de una manera emocional. Por eso ahora nos encontramos con que es raro que venga un paciente con cualquier patología que no haya que repasarle su sistema emocional. Es un mundo tremendamente agradecido y bonito, porque el cambio es rápido y espectacular. Pero claro, tenemos que pensar que tenemos que educar otra vez a nuestros pacientes. Ya no vale con aquella consulta de que usted venga, acude media hora a un profesional, le damos la receta de cualquier cosa, el paciente se va para su casa. Eso ya no funcionaba, pero cada vez va a funcionar menos. Necesitamos hacerle comprender al paciente cuáles son los actos que está cometiendo, sobre todo a nivel emocional, porque ahora sí que ya antes decíamos, somos lo que comemos. Y hemos repensado un poco la expresión y decimos, somos lo que pensamos. Porque si pensamos mal, opinamos mal, ya ni tan siquiera va a haber una buena digestión, un buen transporte y una buena asimilación. Y por tanto, el ser humano va a tender a esa pérdida de energía que decíamos antes. A partir de ahí, alteraciones y lo que algunos llaman enfermedades, que nosotros llamamos desajustes y demás. Entonces estamos en un proceso, pienso que muy bonito para nosotros, por la proyección que nos queda a nivel futuro de poder ayudar a muchísima gente con estas tecnologías. Y pienso que es muy bueno esta idea que han tenido Felipe y Ana de poder hacer esta ampliación y poder contrastar con otros profesionales y poder dar una información que hasta ahora se nos estaba ahí como negando, ¿no? Y había que aprenderlo como si estuviéramos aprendiendo cosas que estuvieran prohibidas.
cuando pienso que el futuro va por aquí. Tratar de desintoxicar, regular, y el paciente sale a flote como cualquier otra cosa. O sea, relativamente fácil. Les voy a dejar mi correo electrónico, cualquier cuestión que les apetezca, por ahí me pueden conectar. Es Manuel Vara, con V, F, Manuel Vara, F de Francia, @gmail.com. A partir de ahí, si me escriben, tengo un blog que les puedo hacer, que es un poco todo lo que estamos hablando y de todos los tratamientos que hacemos, que hay un poco más de información y más amplio. Y bueno, un poco más limitado el tiempo que podamos comentar, y ahí a través de del correo electrónico me pueden contactar, o a través de Felipe y demás, y podemos ampliar cualquier información con todo el placer y con todo el gusto. Y saber que hay gente por ahí en otros mundos y en otros países que podamos colaborar y podamos entender cómo funciona cada día más el cuerpo humano y poder ayudar a la gente, pues me parece un acto realmente muy bonito. Y así que aquí estamos, y cuando quieran, lo que necesiten. Ha sido un placer, y muchas gracias a Felipe, a Ana y a ustedes por haber perdido su tiempo, invertido su tiempo en esta otra. Gracias, muy amables.